Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de la sección Decorando tu salón en mi canal. Si todavía no te suscribiste, abajo a la derecha tenés un botoncito para hacerlo. Y este es el segundo video donde estoy reciclando limas para mostrarte cómo armo mis displays para mostrarlos unidos. En el video anterior hice ese que estás viendo ahí arriba. Si querés ver cómo lo hice, te recomiendo que cuando termines de ver este video vayas a la primera parte, porque ahí te explico paso por paso qué es lo que estoy haciendo con las limas. Igual que en el video anterior, vamos a forrarlas totalmente de cinta de papel. Y lo que tiene de distinto al anterior es que en el anterior usé una lima recta y en este caso estoy usando las que tienen pancita. Una vez que tengo las dos forradas con cinta de papel, lo que hago es ponerlas por el lado recto, una contra otra. Las voy a pegar con silicona fría, les voy a poner un poquito de silicona fría para pegarlas. Voy a sostener un poquito para que empiece a secar, pero igualmente mientras se seca le voy a poner un poquito de cinta de papel para ajustarlas un poco más. También en el doblez del medio le voy a agregar otra tira de cinta de papel para asegurarme que quede 100% pegada. Para estas limas voy a usar una técnica totalmente distinta a la anterior, donde simplemente agarré un papel y lo forré. En este caso voy a usar servilletas para hacer la técnica de decoupage. Si no sabes cómo se hace la técnica de decoupage, necesitas servilletas para decoupage, un pincel y un tarrito donde vas a mezclar plasticola y agua. Vas a poner 2 partes de plasticola y una de agua, es decir, vas a dividir en 3. Bueno, de esas 3, una va a ser de agua y las otras 2 de plasticola, para que la plasticola quede un poco más diluida, pero no tanto como para que chorree muchísimo. Entonces voy a abrir la servilleta y voy a medir aproximado cuánto necesitaría de servilleta para cubrir de un lado y del otro la lima. Voy a cortar ese pedazo y las servilletas vienen con 3 capas. Una es donde está el diseño y es la que vamos a usar. Después, por dentro vienen con otras 2 capas de servilleta color blanco, que esas hay que sacárselas. Nos vamos a quedar solamente con la capa finita, que es la que tiene el diseño. Con esta técnica hay que ser muy cuidadosos porque es muy delicada la servilleta y hay que tratarla como tal. Entonces lo que voy a hacer es posicionarla, verificar que entre perfecto de un lado y del otro. Y la voy a cortar al medio.
para que sea más cómodo mi trabajo. Entonces voy a utilizar la mitad y la voy a pegar con la plasticola. Pero lo que voy a hacer antes es pintarla con acrílico blanco. ¿Por qué? Porque con el anterior, con el que tenía diseño de cebra, como tenía partes blancas la servilleta, cuando la adherí con la plasticola, las partes que eran blancas de la servilleta traslucían la cinta de papel y quedaba como amarillento. Por suerte fue de un solo lado, así que me sirvió de experiencia para en el siguiente diseño, que es este, saber que le tenía que dar una mano de blanco abajo. Ya cuando llegue cuando haga del otro lado de la cebra, van a ver que la pinto de blanco primero. Entonces, consejito, primero pinten con acrílico blanco. Acrílico témpera, lo que tengan, algo blanco, como para que quede mejor la servilleta. Entonces, una vez que se secó el acrílico blanco, vamos a agarrar la servilleta de besitos que habíamos cortado, el pedacito que habíamos cortado, le sacamos las capas de servilleta, las 2 capas de servilleta interna, y de a poquito vamos a ir pegándola con el pincel y la plasticola. La vamos a ir pegando de a poco para lograr que no se formen tantas arrugas. Y vamos a dejarla secar. Mientras se seca, ya tenía seco la otra lima, la de cebra, y ya le había puesto el acrílico blanco. Entonces, una vez que tenía el acrílico blanco seco, ahora sí vamos a ponerle con la técnica de coupage la servilleta de cebra a la lima. ¿Ven qué diferente queda con lo anterior que se veía súper amarillo? Bueno.
Vamos a dejarla secar. Una vez que esté seca la de besitos, lo que voy a hacer es ayudarme con otra lima gastada que tengo ahí para reutilizar, para usarla de lija. Si tienen lija, usen lija, que es la forma correcta. Pero si no tienen lija, podemos usar la misma lima porque algo siempre le queda. Y para retirar el excedente de servilleta, lo que hago es cortar con la lija, con la lima, ¿no? Entonces arrastro desde por la parte de arriba hacia abajo, siempre en la dirección contraria, digamos, a la servilleta. Y así nos queda perfecto en los bordes. Ahora me faltaría ponerle servilleta del otro lado. Entonces retiro las capitas de servilleta que sobran. Posiciono. Porque una vez que lo empezamos a pegar, después es imposible levantarlo. Y voy a empezar a pasar plasticola por la lima, pero de a poquito. Pongo un poquito, posiciono, le paso muy despacio el dedo. En el video lo van a ver medio bruto, pero es porque está acelerado. Pongo otro poquito de plasticola, estiro un poquitito apenas la servilleta, no tanto como para que se rompa, pero sí para que no se formen arrugas. Y termino de poner la plasticola que queda y lo posiciono lo mejor que me sea posible. Por ahí en los dedos van a sentir cómo la plasticola empieza a sobrepasar, digamos, por la servilleta y empiezan a sentir los dedos pegotes. Por eso es importante que pongan poquita cantidad para poder manejarlo mejor. Ahora, si les pasa esto de que se les pegotean los dedos, lo que les puedo recomendar es que usen un pedazo de bolsa común de la de las compras, de plástico obviamente, no van a usar de tela. Y con el dedo metido, con el dedo cubierto por la bolsa, van pasando por la servilleta para ir pegándola de tal forma que no te quede pegoteada y no se rompa la servilleta. Acá estoy tratando de marcar bien los bordes, que quede bien pegada la servilleta, y cuando está lista la voy a llevar a secar. También les doy una capa de plasticola por arriba de la servilleta, una vez que ya está posicionada, para darle doble fuerza y que así quede un poquito más cubierta y brillante. Si querés que quede súper brillante, puedes darle 3 capas y con eso te queda como si estuviera barnizada. Inclusive después, si tiene 3 capas o más, vos podés limpiarla con un trapito húmedo que no le va a pasar nada a la servilleta. Una vez que tengo lista y seca la lima de la cebra, voy a pasar a cortarle, a lijarle los bordes. También me voy a ayudar de la lima gastada que tengo ahí. Y una vez que termino de sacar todos los restos de servilleta, se me ocurrió hacerle un contorno con esmalte regular dorado, que es un esmalte que tengo que brilla mucho y la verdad que me encanta cómo queda. Voy a darle todo el contorno. Este seca rápido porque es un esmalte común, pero igual tratemos de no tocarlo.
Más o menos entran también 10 uñas como en el diseño que hice en el video anterior, que si no lo viste, te dejo acá arriba el video para que puedas verlo. Y voy a agarrar unos strass que tienen pegamento, que son para hacer manualidades. Tengo acá unos negros y... no lo puedo creer. Yo matándome haciendo videos de cómo reciclar limas para hacer displays de uñas baratos, económicos y bonitos. Y cuando saco el cartón que trae los strass, ya esto es un nail display armado, listo para usar, de un cartoncito semi resistente. Me quiero matar. Bueno, no, igual les voy a seguir subiendo los videos. Pero miren con qué pavada que viene con otra cosa. Podemos hacer también un nail display. Bueno, acá está lo que les vengo diciendo. Con cualquier cosa que quieran, se puede hacer lo que ustedes quieran. Uy, qué filosófica. Inclusive tengo más colores, así que tendría tarjetitas para hacer nail display de todos los colores. Bueno, en fin, siguiendo con mi video. Acá estoy usando los strass negros para terminar el diseño. Puse uno mediano en el medio y dos chiquitos en los costados. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Acá te muestro otros displays para uñas que armé. En los otros videos de esta sección vas a encontrar cómo hice cada uno de ellos. Así que si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que le des me gusta al video y me dejes en los comentarios cuál de los dos te gustó más. ¡Chao!